Hola, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a su iglesia, la Israel de Dios. En este día miércoles damos inicio a una nueva transmisión, amén, de un culto de alabanza, un culto de adoración al Señor, en donde vamos a brindarle la gloria, la honra, la admiración al único, a Él solamente, porque Él es quien se lo merece, ¿verdad? Así que les doy la bienvenida a cada uno de ustedes, mis hermanos y hermanas. Les invito a que podamos compartir esta transmisión a nuestros amigos, a nuestros conocidos, a nuestra familia, podamos compartir un poco de la presencia del Señor, para que así también puedan todos recibir palabra de Dios, una palabra que será de edificación, también nos va a servir para conocer un poco más la palabra, la Biblia, y los hechos, y los propósitos, y los tiempos, y las promesas de nuestro Padre, amén. Hay tiempos que Dios tiene para cada uno de nosotros, y hay promesas, amén, que están por encima seguramente de lo que nosotros imaginamos. Así que, bueno, ya vamos a ir a conocer todo esto y vamos a estar saludando en la medida que se vayan conectando. Así que por ahora los quiero invitar a que podamos levantar nuestras manos a lo alto, podamos alabar la presencia del Señor, amén, declarar que hay un solo Dios y que a Él es al único al que levantamos, ¿cierto?, nuestro cántico de alabanza. Vamos a levantar aleluya en esta tarde para adorar a nuestro amado Señor. Vamos con Él. Con el enemigo frente a mí. Tan fuerte que no hay duda en mí.
Amén. ¿Cuántos levantan aleluyas al Señor? Amén. Hay muchas razones por las cuales levantar aleluyas. Hay muchas razones por las cuales adorar al Señor. Hay muchas razones, hay muchos motivos muy buenos. Amén. Para honrar, para darle gloria, para darle gracias también al Señor. Amén. Sin duda alguna, Dios ha sido bueno. Dios nos ha guardado, Dios nos ha cuidado. El Señor está con nosotros. Amén. Esto no quiere decir que no vamos a tener que sufrir quizás a veces adversidades, dificultades o injusticia, porque la verdad es que vivimos en un mundo muy complicado. Vivimos en un mundo de injusticias, de irregularidades, de muchos problemas. La verdad es que los problemas no están exentos. Por eso es que es importante buscar al Señor, porque de la mano de Dios todas las cosas pueden ser más llevaderas, pueden ser más fáciles de alguna forma. El Señor nos da fuerza, nos da ideas, nos da inteligencia, nos da promesa. Amén. Su mano poderosa se hace visible de una u otra manera con cada uno de nosotros. Así que levantemos aleluya al Señor. Si Dios te ha bendecido, si Dios te ha respondido, si el Señor te ha guardado, si a pesar de la dificultad el Señor te ha dado victorias, amén, está siendo su iglesia, está siendo su hija, está siendo su hijo, el Señor se ha acordado de ti, te ha golpeado la puerta de tu hogar, de tu corazón, el Señor se está presentando a ti en estos días, entonces levanta aleluyas al Señor, amén. O quizás tienes expectativas, tienes promesas que aún no se han cumplido y estás esperando en el Señor la resolución de esta. Bueno, yo te invito a levantar aleluyas al Señor, amén, porque sé que pronto vas a ver la mano poderosa de Dios a tu favor. ¿Cuántos pueden declarar conmigo, sí, Señor? Amén. Yo voy a ver tu mano poderosa a mi favor, porque soy tu hija, porque soy tu hijo, porque sobre mi vida están tus promesas, porque sobre mi casa están tus promesas, Señor. Amén. Y yo lo creo con todo mi corazón. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos dicen gracias, Señor? ¿Cuántos dicen aleluya? Gloria sea dada siempre a tu nombre. Amén. Alabe al Señor. Alábele porque Él es bueno. Porque para siempre son sus misericordias. Y mira, Él tiene buenas cosas para ti. Y tiene buenas cosas también para los tuyos. Amén. Quiero saludar a todos los que ya se conectan de norte a sur, mis hermanos de La Serena. Amén. Un abrazo para ustedes, mis hermanas queridas. Amén. Sé que Dios está con ustedes. A mis hermanos de Alto Hospicio, un abrazo cariñoso. Los recordamos siempre con mucho cariño. Mis hermanos de Iquique, mis hermanos pastores de Arica, un abrazo cordial. A mis hermanos pastores de Santiago, amén, a todos mis hermanos de allá de Quillota, de Valparaíso, a mis amigos y hermanos de Los Ángeles, de Temuco. Hace poquito estaba orando ahí con un pastor muy amigo de Temuco. Un abrazo para ustedes, para su familia, amén, para vuestra congregación maravillosa, muy hermosa congregación, para mis hermanos de allá de Osorno, de Puerto Montt. Un abrazo caluroso, las bendiciones del Padre para cada uno de ustedes, amén, para toda también nuestra octava región. Un abrazo cariñoso para todos mis hermanos de Concepción, de Chihuayante, de Talcahuano, de Hualpén, de San Pedro, amén, allá de Candelaria, de San Pedro de la Costa también, de Boca Sur, mis hermanos de Coronel, de Lota, de más lejitos de Carampangue, de Curanilagüe, amén, mis hermanos de Arauco, amén, mis hermanos de Quirihue, acá al otro lado, un poquito más al norte. Señor les bendiga a cada uno, a todos mis hermanos, Señor les bendiga, amén. Me disculpo si a alguno lo nombro aquí, pero bueno, sé que ustedes saben que les tenemos mucho cariño y siempre estamos orando con la pastora Elizabeth y con nuestro equipo de intercesión por cada uno de ustedes. Así que siéntanse bendecidos y sépanse bendecidos, guardados, cubiertos, amén, en el Señor. Aleluya. Qué rica el agua. Muchas gracias por darme esta licencia de tomar agüita aquí en medio de la transmisión. Vamos hoy día a la palabra del Señor. Amén. Y hay algo muy interesante que el Señor ministra en mi corazón para poder entregar con cada uno de ustedes hoy día.
y que tiene que ver con los tiempos de Dios. ¿Ya? Quizás a muchos de ustedes les sonará inmediatamente en su corazón o en su retina, ¿cierto?, de los recuerdos, que hay tiempo para reír, tiempo para... Pero no vamos a hablar de ese verso, no vamos a hablar de esa palabra, sino que vamos a hablar en general de los tiempos de Dios, esos tiempos que son precisos, que son concisos, que son eternos, que están guardados en el corazón del Padre, amén, de una manera poderosa para cumplirse en la vida de cada uno de nosotros. Esos tiempos del Señor traen promesa de Dios. Amén. Yo quiero enseñar en esta hora que cada tiempo de Dios trae consigo una promesa del Señor. Y quizás no lo habías visto de esta manera, pero lo cierto es que yo tengo la función de poder darte a conocer el corazón de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Y Él nos enseña en su palabra que todo lo que Él hace, de alguna u otra manera, nos bendice a cada uno de nosotros. Cuando le creemos, ¿verdad? Y aun cuando tengamos que esforzarnos, lo hacemos para llevar adelante esas palabras y poder comprender y sujetarnos así a esos tiempos que traen promesas, y esas promesas son de bendición para cada uno de nosotros. Amén. Ahora, hablemos de bendición como lo corresponde, porque bendición no es sinónimo de dinero. Bendición no es algo exclusivista, ¿no? La bendición es una sanidad, la bendición es un tiempo nuevo, la bendición es una oportunidad nueva, la bendición es un perdón, la bendición es una liberación. La bendición de Dios es diversa para cada uno de nosotros, todos los hombres y mujeres de esta tierra, independiente del color, del idioma, de la forma de pensar que podamos tener. No, las bendiciones del Señor son para todos, para todos, para todos. Y hay tiempos para cada uno de nosotros en el Señor. De pronto vemos a personas, ¿verdad?, viviendo momentos difíciles en su vida. Personas que de pronto han sido diagnosticadas con una enfermedad terminal, como lo hemos visto. Personas que han sido quizás diagnosticadas, ¿cierto?, no se les han encontrado tumores en su cuerpo. Personas que sus vidas familiares de pronto se ven transformadas, quizás divididas, destruidas en algunas áreas de pronto. Personas que de alguna forma su rutina de pronto se ve confrontada a una nueva realidad, a un nuevo tiempo, ¿verdad? Hay tantas cosas que nos pasan a cada uno de nosotros. Hemos conocido personas también que han cometido errores en su vida. Y no digo errores única y exclusivamente como robar, matar u otras cosas. No. Simplemente errores en tomar malas decisiones. Errores en seguir malos consejos. Errores por sobre todas las cosas. Uno de los más grandes errores que cada uno de nosotros cometemos es el de apartarnos de Dios. Es el de no acercarnos de Dios. Ahora, es importante entender esto. Cada vez que alguien no se acerca a Dios, lo que está haciendo es apartarse de Dios. Por eso es tan importante acercarse al Señor, para conocerle y para recibir también los tributos, las bendiciones, amén, que están allí en sus tiempos y en sus promesas. Pero es importante, ¿verdad?, ser guiados hacia el Señor. Es importante que alguien nos lleve hacia el Señor. Yo recuerdo claramente cuando leímos en las Escrituras, en los Evangelios, ¿cierto?, tanto en Mateo como Marco, Lucas y Juan, que el propósito de los Evangelios, el propósito que Dios puso en el corazón de estos hombres, amén, de escribir estos libros que hoy día representan, ¿cierto?, buena parte del Nuevo Testamento para todo el pueblo cristiano. El propósito es mostrar, enseñar, testificar acerca de la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. No tiene otro fin. Los Evangelios de Mateo, Marco, Lucas y Juan no tienen otra finalidad, sino mostrarle al mundo la obra de nuestro Señor Jesucristo. La vida y la obra de nuestro Señor Jesucristo. La vida aquí en la tierra, porque Él vino a nosotros como uno más de nosotros. Nació de una mujer virgen, ustedes saben la historia, ¿verdad? Y finalmente murió clavado en una cruz. Ahora, lo sorprendente de todo este relato es que dice estos evangelios que Dios el Padre
lo resucitó de los muertos. Lo levantó de la tumba, lo levantó de entre los muertos, lo sacó del Seol y cumplió su promesa. Mira qué tremendo. Había un tiempo para Cristo. Amén. En donde una promesa de Dios se debía cumplir. Y ese tiempo era el tiempo de la crucifixión y de la resurrección para el cumplimiento de una promesa. ¿Cuál promesa? La salvación para el mundo. No solo la salvación para un pueblo, para una nación específica, como lo representó en primer lugar, en el principio, el pueblo de Israel, el pueblo judío. Amén. Y así lo entendían los discípulos al principio. Cuando la iglesia comienza, cuando la iglesia se inicia, los discípulos entendían la salvación, la obra del Señor Jesucristo, la obra redentora para su pueblo, para su nación. ¿Por qué? Porque era la nación de Dios, porque era el pueblo de Israel, porque era el pueblo escogido por Dios y del cual había una historia de miles de años. Amén. Pero antes de que el pueblo fuese pueblo, fue una familia. Y de esa familia fue que se pobló la tierra. Por ende salieron todas las naciones del mundo. Pero el pueblo de Dios en aquella época de la venida del Señor vivía en tal argumento religioso que se le olvidaban, ¿cierto?, las cosas primeras. Para entender las cosas futuras hay que entender las primeras. Y para entender las primeras hay que mirar las futuras, las que están por venir, las profecías. Hay que mirar el corazón de Dios. Ahora, sin apartarnos del texto de hoy día, Dios tiene un tiempo para todos. Y en cada tiempo hay una promesa. Amén. Cuando Dios está interfiriendo en la vida de cada uno de nosotros, cuando Dios interfiere en tu vida, yo quiero decirte en esta hora, como siervo de Dios, como pastor, como un hombre que estudia las Escrituras y que tiene la responsabilidad de llevarte la revelación, que cuando Dios te interviene en tu vida, Dios pone un tiempo para ti. Y en ese tiempo Él traerá una promesa que Él ha de cumplir. ¿Amén? Yo no sé si tú recibes esta palabra profética que yo te declaro hoy día. Y no te estoy declarando una palabra emocional, te estoy declarando una palabra profética, algo que tiene que ver con la verdad, algo que tiene que ver con la revelación de la Escritura. Amén. Eso es una verdadera palabra profética, algo que tiene sustento, amén, en la palabra de Dios, algo que tiene sustento en el deseo, la voluntad del Padre para cada uno de nosotros. Eso es una verdadera palabra profética. Amén. Si tú la recibes, yo sé que vas a ser muy bendecido. Ahora, vamos a examinar un poquito los tiempos de Dios y sus promesas en cuanto a la experiencia de los discípulos, en cuanto a la experiencia de la iglesia naciente de aquel tiempo. Amén. Y para eso es que quiero invitarte a que podamos ver el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es el primer libro que está a continuación de los Evangelios en el Nuevo Testamento. Amén. Y que podamos leer desde el versículo 1, desde el capítulo 1, versículo 1 en adelante. Amén. Y yo quiero pedirte que prestes mucha atención a las palabras, a las estrofas, a lo que tú puedas ir discerniendo y entendiendo de lo que está dicho aquí. Yo voy a tratar de leer con calma, no apresuradamente, para que todo esto pueda ser entendido en tu corazón. Amén. El libro de los Hechos es un libro escrito por el apóstol San Lucas. Puedo decirte de San Lucas que él fue un discípulo del apóstol Pablo, él fue un ferviente evangelista, él fue un ferviente también escudriñador de la verdad. Amén. Aproximadamente se estima de que él escribió este libro de los Hechos por ahí por la década de los 80, no de 1980, sino que en el año 80 aproximadamente después de Cristo.
una vez que Pablo ya había sido muerto, decapitado por allá, por Roma. Y este Lucas fue un hombre que conoció a los apóstoles y que indagó por medio de ellos sobre Jesucristo. Él creyó el Evangelio, él creyó la palabra, se convirtió. Amén. Pero luego él comenzó a indagar. Era un hombre culto, era un hombre que escribió el Evangelio con una riqueza en el vocabulario, con una riqueza en la forma, en la expresión y en la traducción del idioma, que se piensa que él pretendía llegar a personas cultas, a personas de renombre, a personas quizás con cargo, amén. No solamente al pueblo en general, sino que él quiso en su experiencia exhaustiva de la realidad de las cosas, de la verdad de las cosas, de la manera más clara posible a toda la audiencia. Y este hombre indagó a través de los apóstoles, a través de los discípulos del Señor, amén, y trabajó de manera muy ferviente en la predicación, muy ferviente. Sirvió junto al apóstol Pablo durante muchos años y recorrió buena parte del mundo junto a él, enseñando, predicando y también sufriendo los padecimientos de la persecución. Amén. Estuvo con el apóstol Pablo hasta el final de sus días. Y este apóstol Pablo que escribió el Evangelio este apóstol Lucas que escribió el Evangelio de San Lucas también escribe esta carta de los Hechos de los Apóstoles y la comienza de esta forma. Dice así en el versículo 1: en el primer tratado, oh Teófilo. Pareciera ser que esta carta él se la escribe a Teófilo para que Teófilo sea el encargado de hacer multiplicar estas letras y hacerlas llegar a las iglesias. Parece ser que Lucas ya está en una avanzada edad escribiendo todos los hechos que él ha podido recopilar en cuanto a la exactitud y la veracidad de todas las cosas que ocurrieron. Y él lo expresa así: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Amén. Aquí es claro, Lucas, que en el Evangelio que él escribió, él escribe desde la venida del Espíritu Santo, desde el nacimiento de Jesús, todos los acontecimientos, incluso parte de la genealogía, hasta la muerte, resurrección y ascensión del Señor Jesús. Nada él quiso pasar por alto, y muchos milagros él escribió allí. ¿Por qué? Porque él recibió la revelación del Espíritu Santo acerca de lo trascendental que era la venida y la obra del Señor. Y él ahora comienza escribiendo acerca de estas cosas. Les hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Antes de ascender, el apóstol Lucas dice que antes de ascender al cielo el Señor Jesucristo, una vez que ya había sido resucitado y se había presentado muchas veces con sus discípulos durante más de 40 días, dice la palabra, el Señor, antes de ascender por última vez hasta el trono de gracia, dice que él entregó mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que él había escogido. Amén. Muy importante todo esto. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen sí, Señor? Yo quiero ser bautizado por el Espíritu Santo.
Amén. Luego vamos al verso 6. Dice entonces, los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Es decir, que Dios es el dueño del tiempo. Amén. Pero recibiréis poder, dice el verso 8, cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mire qué tremendo, porque los discípulos aquí, ellos todavía no son considerados apóstoles, pero los discípulos aquí se acercan y le hablan al Señor. Amén. Y miren la pregunta que le hace. Viendo al Señor resucitado de entre los muertos, están a segundos de verle ascender a los cielos de entre las nubes. Y le preguntan, Señor, ¿restaurarás el reino de Dios en este tiempo? Es como si nosotros hoy día hablásemos al Señor y le preguntásemos, Señor, ¿traerás la restauración de nuestras naciones? ¿Traerás la restauración de nuestras ciudades? ¿Traerás las restauraciones de nuestras comunas? ¿Traerás las restauraciones de nuestro Chile, de nuestra Latinoamérica? En este tiempo, ellos eran el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Ellos eran judíos y estaban esperando un cambio político, estaban esperando una respuesta natural para sus necesidades naturales, aún viendo lo sobrenatural frente a ellos. Dice la palabra en Lucas que cuando el Señor se presenta a ellos, ellos se espantan, obviamente, porque nunca pensaron ver frente a frente al Señor que habían visto crucificado y sepultado, nunca pensaron verlo nuevamente resucitado. Y el Señor les habla y les dice, no se alarmen, no se espanten, soy yo. Miren mis manos, aquí están los agujeros en ella, aquí están mis pies. Amén, soy yo. Entonces el Señor no solo les tuvo que decir quién era Él, sino que Él tuvo que poner en ellos paz y regocijo. Entonces dice la palabra que entonces ellos tuvieron paz y se regocijaron en su interior al escucharlo hablar, al escuchar la voz de Dios, al escuchar las palabras que salían de Él. No solo se regocijaron de verle una vez más vivo, sino que se regocijaron sobre todas las cosas. Su espíritu fue regocijado de sus palabras, de las cosas que Él les estaba hablando. ¡Qué maravilloso! Amén. Sin embargo, a pesar de todo lo sobrenatural que ellos estuvieron allí experimentando, aún así, siguen en su mente pensando en las cosas naturales. Y le preguntan allí, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y miren la respuesta que le da el Señor, una respuesta que no tiene nada que ver con su pregunta. Amén. Porque a veces el Señor te va a entregar respuestas que no tienen nada que ver con lo que tú estás esperando, que no tienen absolutamente nada que ver con lo que tú le estás pidiendo, pero ¿sabes algo? Lo que Dios te va a entregar es una verdad eterna. Es algo que realmente te va a bendecir mucho más que la respuesta que quizás tú estás esperando. El Señor le dice y le responde, no les toca a ustedes. No les toca a vosotros saber los tiempos, no les toca a ustedes gobernar sobre los tiempos, no les toca a ustedes decidir, esto es lo que yo quiero hacer aquí, acá y acá, yo soy el que decido, no. A ustedes les toca depender de la voluntad del Padre, a ustedes les toca, amén, sujetarse, eso es lo que el Señor le está queriendo decir, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Entonces, si nosotros no tenemos gobierno sobre nuestros tiempos, entonces no nos quedará de otra sino que sujetarnos a la voluntad de Dios, sujetarnos a los tiempos del Señor. Y sujetarnos quiere decir
de esperar sus tiempos en obediencia conforme a la instrucción que el Padre nos da. Amén. Ahora la pregunta es, ¿estás tú dispuesto a esperar el tiempo del Señor para tu vida? ¿Estás tú dispuesto a sujetarte al tiempo del Señor conforme a las instrucciones que el Señor te da? Porque el Señor aquí le da instrucciones a sus discípulos. Dice, no les toca a ustedes conocer los tiempos ni las sazones que Dios solamente tiene en su sola potestad. No. Pero les dice, recibiréis poder, recibiréis autoridad, recibiréis discernimiento, recibiréis la capacidad. Amén. Cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aleluya. Gloria al Señor. Permítame. Lo primero que dice esta historia de la palabra que estamos estudiando hoy día es que el Señor se presenta con pruebas. Yo quiero preguntarle a usted en esta tarde, ¿Dios se ha presentado alguna vez a usted con pruebas, mi hermano querido? ¿Le ha demostrado Él de alguna forma que Él es visible, que Él es real, que Él está presente? Que no es un Dios que no cumpla sus promesas, que no es un Dios que tampoco no prometa, que no es un Padre ausente, callado, sino que Él siempre está procurando abrazarnos, hacerte sentir bendecido, bendecida. Dice la Biblia que Él se presentó delante de sus discípulos con pruebas indubitables, muchas veces durante muchos días. Y luego dice que el Señor, el mensaje que les entregaba en el tiempo que Él se estuvo presentando a ellos, era el mensaje del reino de Dios. ¿Y por qué es importante o yo hago hincapié a esto? Porque muchas veces las personas buscan una respuesta del Señor para su vida. Se acuerdan del Señor porque tenemos algún problema, algún conflicto. Desde hace muchos años el Señor puso esta idea en mi corazón. Yo no quiero decir que todos tienen que tener la idea que yo tengo en mi corazón, pero el Señor puso esto y hoy día quiero compartirla con ustedes. El Señor me hizo entender que Él es capaz de hacer todas las cosas. El Señor me hizo entender que cualquier cosa que yo le pida a Él, para Él, nunca sería algo difícil de realizar. Porque Él es nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, es un Dios todopoderoso. Amén. Yo creo que en eso quizás todos vamos a estar muy de acuerdo. Ninguno va a poner problemas en el entender que sí, es verdad, tenemos un Dios todopoderoso. El que nada es imposible. Amén. Pero luego el Señor me hizo también comprender, si aun cuando tengo un Dios todopoderoso, que para Él nada es imposible. Amén. ¿Por qué yo tengo que buscarle simplemente para pedirle cosas a Él? O para esperar que Él me dé algo. ¿Y sabes cuándo me hizo entender esto? Cuando yo comencé a leer unos salmos y ver cómo se le adora al Señor. Adoramos al Señor porque Él es bueno. Adoramos al Señor porque Él nos bendice. Adoramos al Señor porque Él nos cuida. Adoramos al Señor porque Él abre puertas. Adoramos al Señor porque Él nos sana. Adoramos al Señor porque Él nos da vida eterna. Adoramos al Señor porque Él nos perdona de nuestros pecados. Adoramos al Señor porque Él nos abre el entendimiento como lo hizo con sus discípulos. Adoramos al Señor por muchas razones. Ahora, yo digo esto. ¿Podemos adorar al Señor aun cuando Él no nos dé nada? ¿Serás tú capaz, tendrás tú en tu corazón la voluntad de querer buscar la presencia del Señor, aun cuando Él no te cumpla tus deseos, aun cuando Él no responda a tus solicitudes? Aun cuando Él no quiera hacer tu voluntad.
¿Aún así seremos capaces de buscar la presencia del Señor? ¿O siempre vamos a condicionar nuestra fe a una respuesta? ¿Por qué les digo todo esto? Porque de alguna manera el actuar de esa forma, el pensar de esa manera, es una manera incorrecta del ser humano. Se nos olvida de alguna forma a ratos, a muchos ratos a veces, que somos solo eso, seres humanos, personas falentes, personas limitadas en muchos aspectos. Amén. ¿Y cómo les puedo comprobar esto? Dice la palabra del Señor que Dios nos dio la capacidad de hacer cosas. Dice la Biblia que Dios nos creó conforme a su imagen y semejanza. Eso quiere decir que ciertas condiciones que Dios tiene las entregó a nosotros. Amén. Pero también hay otras condiciones que Dios tiene que Él no nos las entrega a nosotros. Porque si fuese así, lo más probable que muchos, como ya es visiblemente comprobable a la luz de la historia de la humanidad, nos rebelaríamos más. Por eso es que es tan importante entender en profundidad la importancia de la obediencia, de aprender a ser obedientes, de aprender a amar y respetar la posición que Dios nos ha dado. Yo creo que Dios es digno de nuestra alabanza y de nuestra adoración, aun cuando Él no nos dé nada, simplemente porque Él es el Señor y Él está por sobre todo nosotros. Agradecidos de todo corazón y de toda el alma y con toda nuestra fuerza deberíamos estar con Él, porque aun cuando no merecemos nada, Él ha tenido misericordia y sigue teniendo y seguirá teniendo misericordia de todos nosotros. Al seguir perdonando nuestras falencias, al seguir entendiendo nuestros errores, al seguir Él perseverando en nuestra salvación. Yo no estoy diciendo que nuestra salvación hoy día la vamos a perder y mañana la vamos a recuperar. No estoy diciendo eso, porque eso es algo antibíblico totalmente. El Señor ya dio su vida una vez por nosotros y no la va a volver a dar por nosotros. No hay más sacrificios. No hay más sacrificios para el hombre, no hay más sacrificios para el ser humano. Ese sacrificio ya se dio. El Señor ya vino, ya entregó su vida. Amén. Y ahora Él está en la presencia del Padre, rogando por cada uno de nosotros. Amén. Delante de la presencia del Padre, para que sus misericordias sigan extendiéndose. Y para que esa potestad que Dios el Padre le entregó a su Hijo no se termine. Porque gracias a esa potestad que tú y yo hoy día estamos aquí, amén, de alguna manera buscando la presencia del Señor. El mensaje de Cristo a los discípulos es el reino de Dios. El reino de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! El reino. ¿Cuán ignorantes somos muchas veces acerca del reino de Dios? Tomamos a Dios dentro de... El mundo toma a Dios dentro de una religión o dentro de muchas religiones. Pero Dios no está en ninguna religión. Dios está con su pueblo. Dios está con sus hijos. ¿Amén? Dios está contigo. Y tú no eres una religión. Tú eres una hija, tú eres un hijo de Dios. Y sobre tu vida hay tiempos y promesas del Señor. Amén. El Señor Jesucristo, al presentarse ante sus discípulos, dice que les mandó que no se vayan. Que no se vayan. Como dicen muchos salmos y como dicen también muchas parábolas que el mismo Cristo nos entregó en su palabra, debemos nosotros ser como ovejas dentro del redil. No ovejas descarriadas que andan de un lugar para otro como si no tuvieran pastor. ¿Ah? Y como descarriados, luego cuando encuentran un pastor le echan la culpa al pastor. No, que usted no fue a buscar la oveja, es que usted no tuvo cuidado de nosotros.
Es como si le dijésemos al Señor, Señor Jesucristo, tú no tuviste cuidado de mí. Señor Jesucristo, mira lo que estoy padeciendo. Tú te olvidaste de mí, no te acercaste nunca a mí. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Que Él no se acercó nunca a ti? Desde que naciste, el Señor ha estado golpeando la puerta de tu corazón. Desde que tienes aliento, desde que existen los cielos, el Señor ha estado trabajando para bendecir tu vida, para salvarte, para perdonarte. Pero usted, mi hermano, no le ha querido abrir su corazón. Usted ha preferido andar fuera del redil, amén, donde hay lobos, rapaces, donde hay peligro. El Señor Jesús les manda a sus discípulos, a su pueblo, a su iglesia, no se vayan, sino esperen la promesa del Padre. ¿Cuál promesa, Señor? Eran judíos, conocían la palabra, pero ignoraban la verdad. ¿Cuál promesa? A veces nos cuesta comprender las palabras del Señor, porque las tomamos para nosotros. Mire cómo somos nosotros. Tomamos la palabra del Señor para nosotros. Y es como contradictorio o difícil de comprender esto. Pero no debe de ser así. Claro, Dios te da su palabra para que tú la entiendas, para que tú la comprendas, para que tú la pongas por obra. Pero no para que la guardes para ti, no para que la anheles única y exclusivamente para ti, o que pienses que Dios es una especie de genio, amén, que está allí disponible para cumplir tus deseos. No, no es así. No estás entendiendo el Evangelio si piensas o has pensado de esa forma. No es así. Dios nos da para que nosotros seamos una especie de instrumento en sus manos, para ser los que llevamos lo que Él nos da, para que podamos compartir lo que el Señor nos entrega. Es como quizás el ejemplo del milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. ¿Qué milagro más revelador acerca de la voluntad del Padre? La gente allí, los discípulos, todos quedaron muy asombrados del poder que el Padre había puesto sobre Jesucristo, pero no entendieron que allí Él estaba dando un ejemplo de lo que había en el corazón de Dios. La voluntad del Padre era que los discípulos, que los hijos, que la iglesia naciente tomase la palabra, tomase la fe, tomase las promesas, amén, entendiesen los tiempos y luego los comenzasen a pasar, a traspasar, a traspasar, y a traspasar, y a traspasar, y a traspasar. Y dice la Biblia que entonces el pan y los peces comenzaron a multiplicarse y a multiplicarse y a multiplicarse, y miles y miles y miles y miles de personas fueron alimentadas, saciadas, nutridas, bendecidas por el poder del Señor. El poder de Dios está en el dar, el poder de Dios está en el entender su voluntad, el poder de Dios está para cada uno de nosotros, hermano amado. Cuando tú recibes la presencia del Espíritu Santo, amén, no es para que tú te enaltezcas o para que te creas un mejor cristiano que otro. No. La presencia del Espíritu Santo es para que a ti la verdad de la voluntad del Padre se te pueda revelar y Él te pueda ayudar a hacer este trabajo. Amén. Muchas veces nosotros clamamos al Señor y pedimos a Él proezas y milagros y mire, ¿cómo lo podemos decir? Pruebas. ¿Pruebas de qué? ¿Qué pruebas son las que tú necesitas? ¿Necesitas pruebas para creer en Jesucristo? ¿Necesitas pruebas para creer en la misericordia del Señor? ¿Necesitas pruebas para creer que tú eres una hija o un hijo de Dios? ¿Necesitas pruebas para creer en los tiempos y en las promesas del Padre? ¿Necesitas pruebas para creer en los mandamientos del Señor que no estás cumpliendo? Los discípulos le preguntan: Señor, ¿este es el tiempo en donde tú vas a restaurar el reino de Israel? Esa pregunta de los discípulos al Señor, esa es una prueba. ¿Sabe de qué?
de la dureza de nuestro corazón, de la dureza de nuestro servicio, de nuestra falta de entendimiento, de nuestra falta de compromiso con el Padre, de nuestra falta de búsqueda del Señor. Quizá usted está allí, yo se lo digo con mucho respeto y usted sabe lo que hace. Pero quizá usted está allí muy tranquilamente en su comodidad o en su incomodidad, no lo sé, siendo muy feliz porque cree en Dios y lamentándose de su condición, o lamentándose de lo que no hizo, o de lo que hizo, o de su error. Yo quiero invitarte a que tú salgas de esa condición, que dejes de llorar, que dejes de lamentarte, que dejes de mirarte a ti misma, a ti mismo. Y comiences a abrir el corazón para que el Espíritu de Dios pueda llenar tu vida, amén, y tú te puedas levantar y decir, Señor, yo hoy día quiero hacer un compromiso contigo. Yo hoy día, Señor, quiero levantarme a servirte. Y sé que las añadiduras me van a alcanzar. Y sé que tú te vas a encargar de mí. Y yo ya no me voy a acordar de mis padecimientos, Señor. Y no me voy a estar recordando ni mortificando de mis malas decisiones que ya tomé en el pasado. Porque aquí todas las cosas las hacen nuevas. Amén. Dios quiere darte vida eterna. Dios quiere mostrarte el reino de Dios. Amén. Debemos entender, amados, que las palabras y que las promesas, que las bendiciones, que los conocimientos, que los dones, que los talentos y las gracias que el Señor nos da, no son para nosotros. Todo lo que Dios nos da, dice la Biblia, es para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? La iglesia del Señor. Es para edificar la iglesia, es para hacerla crecer, es para multiplicarla, es para adornarla, es para bendecirla, es para robustecerla, es para fortalecerla. Amén. Es para darle gloria al nombre del Señor, es para obedecer su voluntad. El mundo perece. Escúchame bien, el mundo perece. Las familias de la tierra perecen porque la iglesia no se levanta. Quizás el mundo no entiende esto, pero el que tiene que entenderlo eres tú. El que tiene que entender estas cosas y tiene que ser reveladas eres tú como hija y como hijo del Señor. Eres tú quien tiene que dejar de vivir como si fueras del mundo. Eres tú quien tiene que dejar de pensar y de actuar como si no fueses del reino de los cielos. Toda añadidura, hermanos amados, dada por el Padre a cada uno de nosotros, son para Él. ¿Cómo esto? Es que no entiendo, pastor, es un poco confuso, que lo que Dios me da no es para mí, es para Él. Los dones. Hay gente que tiene dones de profecía, hay gente que tiene dones de lengua, hay gente que tiene capacidades intelectuales, hay gente que tiene inteligencias quizás, o la capacidad de retener, de memorizar, de aprender con mayor facilidad. Hay gente que tiene habilidades artísticas, que tiene talento de canto, de escribir, no sé, de estudiar, de leer, de administrar, de guiar. Pero todas esas cosas dadas por Dios no son para nosotros. Son para Él. ¿Para qué? Para cumplir sus planes, mi hermano querido. Cuando hablamos de que todo lo que Dios nos ha dado es para Él, es para que entendamos que con todo lo que Dios nos ha dado, nosotros tenemos que trabajar para Él, esforzarnos para cumplir sus planes. Quiero entregarle un ejemplo antiguo. Dice la palabra del Señor que cuando Dios llevó por mano de Moisés a su pueblo hacia la tierra prometida, amén, dice la Biblia que entonces Dios hizo subir a Moisés al monte Sinaí y allí le entregó las tablas de la ley, pero no solamente esa vez, sino que muchas veces el Señor comenzó a hablarle a Moisés y le comenzó a entregar instrucciones, hasta que un día dice la palabra del Señor que Dios le dijo a Moisés
que debía construir un tabernáculo, una tienda de reunión, porque entonces él bajaría de vez en vez a hablar única y exclusivamente con el sumo sacerdote, amén, para traer su voluntad al pueblo. Pero este tabernáculo debía ser construido, edificado, esta iglesia que representa al reino de los cielos, amén, debía ser construido, edificado de una manera especial, con materiales especiales, con materiales y con cosas de artesanía fina, divina. Entonces dice la palabra que Dios le habló a Moisés y le comenzó a decir: yo voy a entregar talentos, yo voy a entregar dones, yo voy a entregar inteligencia, yo voy a entregar a hombres, voy a levantar a hombres y a mujeres diestros en la fundición, en el oro, en la plata, en las piedras preciosas, en las telas, en las maderas, trabajadores con gracia. No sé, Dios empezó a entregar estos dones. ¿Para qué? Para que pudiesen edificar, amén, la iglesia, el templo de reunión, el tabernáculo, el lugar de bendición. Amén. Y no es única y exclusivamente para eso, sino que hay muchas cosas más como servir al Señor. Luego Dios levantó a una parte del pueblo exclusivamente dedicada a las cosas del santuario, a las cosas sagradas, al sacerdocio. Pero no conforme con eso, Dios también comenzó a levantar profetas, hombres y mujeres, que pudiesen oír su voz y servir como gente que transmitía la voluntad del Padre a la nación o a las naciones. Y luego Dios comenzó también a levantar a gente, a caudillos, a gente que pudiese Dios usar para salvar a muchos en el nombre del Señor, de los peligros, de los enemigos, etcétera, etcétera, a ejercer una influencia positiva, una influencia de bendición sobre aquellos que quizás estaban siendo atormentados, estaban siendo disminuidos por muchos factores. ¿Te das cuenta? Entonces todo lo que Dios nos ha dado es para poder cumplir sus planes. Hay otro texto en la Biblia muy hermoso que dice: los cielos cuentan tu gloria. Toda la creación, amén, cumple el propósito para lo cual Dios lo creó. ¿Por qué tú no? La fe, mi amado hermano, no es solamente para ser sanados o para ser bendecidos. Debemos dejar de ser egocéntricos. Iglesia del Señor, debemos dejar de ser egocéntricos y debemos comenzar a ser cristocéntricos. Debemos dejar de pensar única y exclusivamente en nosotros. Yo no estoy diciendo que usted se abandone a sí mismo. Yo no le estoy diciendo que usted no se quiera. No, quiérase todo lo que usted quiera. Pero no sea egocéntrico. Sea cristocéntrico, que Cristo sea el centro de tu vida, el centro de tu matrimonio, el centro de tu casa, el centro de tu vida en general, en todas las áreas y aspectos de donde tú estás y te desenvuelves. Que Él tenga parte en todo lo que tú haces. Y para que Él tenga parte en todo lo que tú haces, tú tienes que tener una relación con Él y tienes que aprender a oír su voz. Los discípulos oyeron a Jesús, lo vieron resucitado, pero aún así les costó entender. Esto nos habla de que hay un proceso que tenemos que pasar. El verso 6 y 7 dice: entonces los que se habían reunido les preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el tiempo, restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Él les dice: no os toca a vosotros saber los tiempos, las sazones que el Padre puso en su sola potestad. El Señor les dice, sin ánimo de ofenderle, no
no se suban tanto, no sean tan ególatras, no piensen tanto en sí mismos, entiendan la voluntad de Dios, sujétense a ella, amén, aprendan del Padre, porque del Padre vamos a recibir todo lo mejor, amén, pero primero, dispongámonos delante de Él, amén. Y entonces les dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes, amén, el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mire qué tremendo la instrucción que da el Señor Jesucristo a la pregunta de los discípulos, que quizás podría ser una pregunta que todos nosotros podemos tener en diferentes áreas de nuestra vida en la actualidad. ¿Qué dice el Señor? Recibirán poder, recibirán autonomía, recibirán la capacidad, recibirán la autoridad, recibirán la revelación. Recibirán la revelación, es una promesa del Señor, amén. Pero esperen el tiempo del Señor, esperen, amén. Esperen. ¿Y saben cómo los discípulos esperaron? Dice la Biblia que cuando vieron sus ojos subir a lo alto al Señor entre las nubes, se le aparecieron dos ángeles vestidos de blanco, dos hombres vestidos de blanco, un blanco resplandeciente, y les hablan y le dicen, señores, hombres galileos, ¿por qué están aquí mirando al cielo? A ese mismo Jesús, al que han visto subir a los cielos, de esa misma manera lo verán venir desde el cielo. Entonces dice la palabra que los discípulos, todos ellos, los 120 discípulos, se fueron a Jerusalén, amén, cumpliendo la voluntad del Señor, el mandamiento del Señor. Espérenme en Jerusalén, no se vayan de Jerusalén, y esperen la venida de la promesa del Padre, amén, que Él les ha entregado, porque entonces recibirán poder. Dice que ellos se fueron allí, pero no se quedaron a tomar un cafecito, no, estuvieron allí orando, estuvieron clamando, estuvieron buscando la presencia del Señor. Dice que la palabra que el Señor sopló sobre ellos aliento, amén, y les abrió el entendimiento, y les abrió las escrituras para que pudiesen ellos recordar y entender, amén. Entonces dijo, me recibiréis poder por medio del Espíritu Santo, y entonces, número 3, me serán testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. A veces nosotros tomamos la palabra o las palabras del Señor Jesucristo como una conversación de amigos, no sé, como algo, como una historia linda, y no entendemos que cada palabra del Señor es un mandato, es una orden. Él no está hablando con su corazón, Él está declarando lo que ha de hacer. El Señor en su palabra nos enseña su voluntad. Iglesia querida, amada iglesia del Señor, mis hermanos que son tan amados por el Padre, amén, lo que el Señor te habla a través de su palabra es su voluntad, pero tú tienes que abrir tu entendimiento, tienes que recibir en tu corazón esa revelación, dejar de luchar contra la verdad, dejar de luchar contra la voluntad del Señor, dejar de ser egocéntrico, pensando única y exclusivamente en ti, en tu esposo, en tus hijos, en tu casa, en tu trabajo. No, tienes que dejar eso, como Pedro, como los apóstoles, tienes que dejar todas las cosas. El Señor Jesús les dijo a sus discípulos, bienaventurado todo aquel que ha dejado a padre, madre, casa, hogar, trabajo, hijos por causa del Evangelio, 1000 veces más recibirán esta vida y aún en el reino de la vida eterna. Aleluya. Tiempos con promesas, tiempos con virtudes, con verdades, hermanos queridos. Aquí hay un mandamiento claro, algo que iba a comenzar a ocurrir. Aquí es cuando comienza la iglesia, aquí es cuando nace lo que hoy es conocido como la iglesia de Jesucristo a nivel mundial. Amén. A través de esta palabra, los discípulos fueron a Jerusalén y se quedaron allí en el aposento alto, dice la palabra, todos unánimes, con oraciones, con rogativas, con ayuno, y esperando la promesa como el Señor les había dicho. Y dice la Biblia que entonces en el día de la fiesta del Pentecostés se les abre la puerta del aposento y viene un viento recio como de fuego, como llamas de fuego, y como sobre cada uno es repartido, amén, el Espíritu Santo. La promesa llegó. La primera vez, amén, que se derrama el Espíritu Santo es en esta fiesta del Pentecostés.
y comienza a cumplirse la promesa del Señor. En el tiempo del Señor comienzan a cumplirse las promesas del Señor. Amén. Primera promesa, me seréis testigos. No, primera promesa, recibiréis poder por medio del Espíritu Santo. Los discípulos recibieron la llenura del Espíritu Santo y recibieron poder. Vaya que recibieron poder, recibieron revelación, recibieron autoridad, se les abrió el entendimiento y comenzaron ¿a qué? A ser testigos. ¿Dónde? En Jerusalén. Amén. Fueron llenos del Espíritu Santo, recibieron dones sobrenaturales y comenzaron a testificar, comenzaron a predicar, primeramente en Jerusalén, tal cual como Jesús les dijo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Primera voluntad del Padre se cumplió allí, cuando Pedro se levanta entre todos sus hermanos y hermanas, amén, a predicar, la primera predicación de Pedro. Es la palabra que más de 3.000 personas fueron salvas ese día. La iglesia nació. La iglesia nació. Pedro estaba predicando, sus hermanos estaban profetizando, estaban hablando de lenguas, estaban llevando el evangelio a todos los que venían de otras naciones, porque las lenguas que les fueron repartidas en esa oportunidad no eran lenguas celestiales, sino que eran diferentes idiomas de otros países, de otras naciones. Así fueron bautizados los apóstoles la primera vez en el Pentecostés y comenzaron a cumplir, amén, el propósito del Padre, que era ser testigos primeramente en Jerusalén. Pero ¿qué pasa si estos hubiesen sido llenos del Espíritu Santo y atemorizados se quedan allí? O se van regocijantes a sus casas y les cuentan a sus esposas, a sus hijos, mira lo que el Señor, lo que me pasó, la experiencia que tuvimos, y nada hubiese pasado. Pero no, hay que levantarse, hay que ser valiente, hay que dejar de estarse mirando a sí mismo, hay que salir a cumplir el propósito del Padre. Hay que salir a poner en práctica lo que el Señor nos ha dado para llevar adelante la voluntad de Dios. Fueron llenos del Espíritu Santo, recibieron los dones y comenzaron a predicar en Jerusalén. Pero aquí pasa un problema. ¿Saben cuál es el problema que le ocurrió a los apóstoles? Fueron tan felices predicando en Jerusalén que en Jerusalén se quedaron predicando. Y conquistaron y muchos se transformaron al Evangelio de Jesucristo, muchos creyeron. Y la iglesia comenzó y la gente se juntó y comenzaron a ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Y los apóstoles adquirieron renombre, adquirieron fama y también comenzaron a ser perseguidos. Y comenzó el llanto y comenzó el crujir de dientes y comenzó, ¿verdad?, la persecución. Mire qué tremendo, qué maravilloso. ¿Por qué digo maravilloso? Maravillosa es la persecución. ¿Saben por qué es maravillosa la persecución? Porque dice la palabra que los discípulos fueron perseguidos. Todos los cristianos que se convirtieron al Señor en Jerusalén comenzaron a ser perseguidos, para ser castigados, para ser lapidados, para ser muertos. Entonces la gente comenzó a salir de Jerusalén, comenzó a huir a las ciudades. ¿A dónde fueron? A las ciudades de Judea y de Samaria. ¿Y qué pasó allí? Allí los cristianos que estaban huyendo comenzaron a predicar la palabra del Señor, como Jesús les había dicho. Hermanos, les dijo, hijos, ustedes tienen que ser mis testigos, tienen que ir a predicar el Evangelio del Reino, tienen que ir a predicar el Evangelio de la salvación, tienen que ir a predicar mi muerte y resurrección. ¿A dónde? A Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero los discípulos estaban desobedeciendo la orden del Señor y resulta que Dios tuvo que valerse de una persecución.
Dios usó a Satanás para el cumplimiento de sus propósitos. A veces, hermanos, lloramos porque nos persiguen. A veces lloramos porque la aflicción nos alcanza. A veces lloramos porque hoy, como dicen nuestros hermanos evangélicos, ciertos pentecostales, tenemos que cruzar por desierto, y el desierto, y el desierto, y el desierto. Si tú fueras obediente, si tú fueras un cumplidor de la palabra, si tú fueses una persona evangelista que está allí siendo testigo del Señor Jesucristo hasta lo último de la tierra, no sufrirías desierto, no sufrirías persecución alguna, porque el poder, porque la gloria del Padre estaría de tu lado, porque el poder del Dios Altísimo, que Él mismo entregó su presencia, el Espíritu Santo, amén, no tendría autoridad para alcanzarte en el nombre del Señor. Aleluya. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Pero Dios tuvo que valerse de una persecución para que su propósito pudiese expandirse hasta Judea y hasta lo último de Samaria. A través de la muerte de Esteban, el primer mártir, amén, el pueblo salió huyendo y en su huida comenzó a predicar de Jesucristo. Y entonces los habitantes de las otras ciudades comenzaron también a creer y a convertirse al Evangelio. Y entonces los discípulos tuvieron que partir a las otras ciudades también a bautizarlos en el nombre de Jesucristo. Y las señales les seguían. En la medida que hacemos la voluntad del Padre, en la medida que estamos cumpliendo la voluntad del Señor, las señales te van a seguir y todas las añadiduras te van a alcanzar. Es una promesa del Señor. Cuando tú te sujetas al tiempo de Dios, iglesia del Señor, nada te será imposible. Tú tendrás a tu disposición los dones, la gloria, aleluya, las revelaciones, el poder, la autoridad. Recibiréis poder, dijo el Señor Jesucristo, recibiréis poder. ¿Para qué Dios te va a dar poder? Para que el mal no te alcance, para que el mal no te destruya, para que el reino de las tinieblas no tenga arte ni parte en tu vida. Aleluya. Y cuando pastor fue comenzado a predicarse al último en la tierra a partir de la conversión de Saúl. Dios usa a este perseguidor de la iglesia como un instrumento escogido para llevar la salvación a todas las naciones. Luego dice la Biblia que todos los apóstoles emprenden también viajes misioneros por todo el mundo llevando la predicación. Muchas veces nosotros esperamos que Dios haga algo. Muchas veces nosotros esperamos que Dios traiga a alguien. Muchas veces nosotros esperamos que algo ocurra en nuestra casa, en nuestro hogar. ¿Saben lo que dice el Señor? Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y ojo con esto, porque quizás todo el mundo alguna vez ha oído de Jesús, pero este oído habla de recibirlo en su corazón, de tener un encuentro real de alguien que ha recibido poder de lo alto para llevar el mensaje, como una hija de Dios como tú, como un hijo de Dios como tú. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Yo te pregunto, mi hermano querido, ¿no hay quien predique la palabra? Solo el pastor, solo la pastora, solo los líderes. ¿Acaso Dios no envió a toda su iglesia? La Biblia dice que cuando los creyentes nuevos comenzaron a ser esparcidos por causa de la persecución, ellos llevaron el evangelio a las otras ciudades. No fueron los apóstoles. Verso 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿No te ha enviado Dios? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Bienaventurados. Amén.
Cuán hermosos son los pies de aquellos que hablan, de aquellos que testifican, de aquellos que llevan, amén, paz, salvación, buenas noticias, aquellos que tanto necesitan, tantos jóvenes que lo han pasado mal, hay tantas familias, hermanos amados, que lo han pasado mal, no conocen a ninguna. Hay tanta gente que quizás tiene todo lo material, que quizás tiene riquezas, pero con todo su dinero no pueden comprar un hogar, no pueden comprar paz, no pueden comprar felicidad, no pueden comprar dignidad, no pueden comprar amor, no pueden comprar salvación. Y todos ellos están esperando a alguien que Dios envíe a llevarles ese poder. Si queréis poder, cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, para hacerme testigos en todo lugar. El verso 16 de Romanos dice: mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Tú crees lo que yo te estoy hablando hoy día? ¿Tú crees lo que el Señor te está hablando a través de su palabra en esta tarde? ¿O ya te cansaste? Ahora tienes que hacer otras cosas, hay que ir a tomar once. Qué tremendo, cómo Dios le revela hasta Isaías. Pero ¿quién creerá? ¿O quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La gente necesita oír palabra de Dios, palabra buena, palabra verdadera, no fábulas, no invenciones. Amén. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. A Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictorio. Si hay algo que Dios no quiere de nosotros, es la rebeldía y la contradicción, sino que Dios espera de nosotros, de ti, mi hermano querido, fe, sujeción, obediencia, amor, y por sobre todas las cosas, que seamos consecuentes en nuestra vida de fe, que entendamos nuestro llamado, que tú puedas recibir, entender y aceptar tu llamado. Amén. Hacer ese hijo, esa hija de Dios, para cumplir el propósito del Padre. ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? Que tú seas ese testigo de nuestro amado Señor. Y que a través de ese poder, de esa gracia, de ese don, de ese talento, o de los muchos que Dios te pueda entregar, tú puedas ayudar a construir, a edificar el reino de Dios, que es su iglesia, amén, y que es el nombre de su Cristo, nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por hoy, porque nos has entregado una palabra apostólica, una palabra del reino, una palabra que sin duda edifica al quien la recibe. Y yo quiero pedirte, Dios amado, que tú puedas, Señor, verdaderamente entrar en cada vida, en cada corazón, y revelarte, Señor. Revelarte, Dios amado. Yo hoy día quiero anular toda estructura religiosa, Señor, toda enseñanza antigua, Dios amado, que, Señor, nos ata y que no nos deja avanzar. Y hoy día quiero echar por tierra todo velo, Señor, del entendimiento. Y te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú puedas abrir todo entendimiento y puedas, Señor,
enviar, Señor, a esa promesa que tú entregaste, Dios amado, un día, a ese Espíritu Santo, para que, Señor, venga tu poder sobre tus hijos, sobre tus hijas, Señor, y que sean también ellos testigos, Señor, fieles, testigos leales, testigos, Señor, eficaces, Señor, en tu reino, en tu gloria, en todos los lugares a donde tú los lleves, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, para ti no hay limitancias, no hay edades, Señor, no hay lugares, no hay idiomas, Señor. Simplemente para ti, Dios amado, hay un propósito y hay un tiempo con promesa. Que esos tiempos, Señor, que tienen tus promesas, estén ahora sobre cada uno de tus hijos, de tus hijas, en el nombre de Jesús, para la gloria tuya, Padre amado. Yo bendigo a tu iglesia, Señor. Bendigo a todos los que creen, a todos los que reciben tu palabra en su corazón, Señor, que la aceptan, Dios amado, Señor, y que entienden hoy, Señor, que ya no necesitamos ser egocéntricos, sino que necesitamos ser cristocéntricos, Señor, que tú estés en el centro y desde el centro tú puedas, Señor, expandir tu gloria a través de nuestras vidas. Qué hermoso, Señor, poder ver tu gloria expandiéndose a través de la vida de tus hijos y de tus hijas, Señor. En los lugares donde estén, en las posiciones donde tú los lleves, Señor. Que sean allí instrumentos tuyos, Padre, para muchos otros sean bendecidos, salvados, sanados, guiados también hacia ti. Tu palabra dice, Señor, que los primeros en tu iglesia, Señor amado, abrieron sus labios, declararon lo que tú pusiste en sus corazones y tu iglesia creció, el creyente se multiplicó, Padre, y tu gloria se expandió y tus promesas se comenzaron a cumplir y tus tiempos y tus propósitos, Señor, aleluya, se cumplieron. Padre, que no tengamos que vivir persecuciones para que tus propósitos se cumplan, que no tengamos que vivir, Señor, aflicciones para que tus deseos sean cumplidos en nuestra vida, más bien atendamos con obediencia y suscripción tu palabra, Señor, y siempre la llevemos por delante en el nombre de Jesús. Gracias te doy en esta hora, Padre. Te bendigo, Dios amado, y bendigo a tu pueblo, porque es tuyo, Señor, en el nombre de Jesús. Y está dispuesto hoy día para hacer tu preciosa y perfecta voluntad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gracias. Amén, iglesia. Te invito a ser parte de los propósitos del Señor. Te invito a ser parte de los tiempos y de las promesas que solamente el Padre, amén, tiene en su sola potestad para cada uno de nosotros. Somos una iglesia, la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, y también quiero invitarte como parte, como miembro de su iglesia. Yo te considero a ti y a todos los que hoy día están conectados, parte de la iglesia del Señor. Te considero que estás bajo la cobertura de Cristo, bajo la cobertura de Dios, amén, bajo la cobertura del Israel del Señor, bajo la cobertura de esta unción que el Padre ha levantado en el nombre del Señor, amén, para que así también puedas tú ser participante, amén, de las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ayúdanos a edificar, ayúdanos a construir, ayúdanos a expandir el reino, amén, el evangelio de la buena nueva, amén, a través de tu precioso amor, a través de tu dedicación, a través también de lo que Dios va poniendo en tu corazón, amén. Un grande abrazo y adoremos al Señor porque somos su iglesia, la iglesia de Cristo, para la gloria de nuestro Señor. Saludos, bendiciones para todos.